Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora número 6, encuesta para mi comunidad, correspondiente a la tercera semana del módulo 17. Mi nombre, facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar con una breve introducción que tenemos aquí en pantalla. En esta actividad integrarás todos los conocimientos obtenidos para obtener datos, calcular medidas, representar los resultados en tablas y gráficos, para así explicar e interpretar fenómenos naturales y procesos sociales dentro de tu comunidad. Inmediatamente tenemos el propósito de la actividad, que el estudiante recopile a través de una encuesta y con base a la información recabada, identifique las tendencias y construya gráficos para determinar las relevancias naturales y sociales en su entorno. De tal manera que en esta actividad tenemos que realizar una encuesta a 10 personas y en base a esa encuesta vamos a calcular medidas de tendencia que bien conocemos como son el promedio, la media y la mediana. Y vamos a trabajar en la hoja de cálculo de Excel para poder realizar gráficos y analizar estos datos. ¿Qué necesito para hacer la actividad? Para realizar esta actividad vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a aplicar técnicas de muestreo para recopilar datos. La técnica de muestreo que vamos a utilizar es una encuesta basada en una serie de preguntas. Vamos a calcular medidas de tendencia central, tales como el promedio, la media, la mediana y la moda. Vamos a elaborar tablas y gráficos en una hoja de cálculo de Excel. Y también vamos a analizar los datos obtenidos para llegar a conclusiones lógicas y proponer alternativas. Es una actividad muy interesante que vamos a hacer uso del recurso tecnológico a través de la hoja de cálculo y también vamos a hacer análisis de los datos y lo vamos a representar mediante lo que serían gráficas en la hoja de cálculo. ¿Qué entregaré? Vas a entregar un libro de Excel con 2 hojas de cálculo. En la primera hoja vas a presentar la información obtenida mediante una encuesta y los datos que se solicitan de la misma. Y en la segunda hoja vas a responder las preguntas planteadas. De tal manera que vamos a tener un libro que va a contener 2 hojas. La hoja de los datos y la hoja de la respuesta. ¿Cómo lo realizaré? Para la realización de esta actividad es necesario que apliquen una encuesta a 10 personas de su comunidad. Enseguida es necesario capturar los datos obtenidos en una hoja de Excel y también es necesario calcular los siguientes datos. Inciso A, porcentaje de hombres y mujeres encuestados y vamos a elaborar un gráfico circular. Inciso B, las medidas de tendencia central, lo que sería la obtención de la media, la mediana, de la estatura y el peso de los encuestados. En el inciso C vamos a obtener el porcentaje de personas que practican algún deporte y vamos a elaborar un gráfico circular para representar los datos. En el inciso D vamos a obtener el porcentaje de las personas que practican algún deporte y vamos a generar un gráfico de barras. En el inciso E vamos a obtener el promedio de horas de sueño. En el inciso F vamos a obtener la media, mediana y moda del número de vasos de refresco que toman al día las personas encuestadas y vamos a elaborar un histograma o bien un polígono de frecuencia. Esto lo voy a explicar detalladamente cuando lleguemos a la explicación del inciso F. Y finalmente, en el inciso G vamos a obtener la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos. En este caso aquí tenemos que contestar las preguntas. Número 3. Con la información obtenida, abre una segunda hoja de Excel y responde las siguientes preguntas. Aquí tenemos 2 preguntas. ¿Cuántas personas presentan hábitos saludables? En base a la encuesta que hagamos, vamos a dar respuesta cuántas son las personas que observamos que tienen buenos hábitos. Enseguida vamos a responder qué tipo de conducta se le podría recomendar cambiar para mejorar sus hábitos relacionado con el consumo de refresco o bien con las horas de sueño. Es importante argumentar tu respuesta. A continuación les voy a explicar cómo resolver la actividad en la hoja de cálculo de Excel. Aquí en pantalla tenemos los datos obtenidos de las 10 encuestas. Vemos aquí las preguntas y vemos aquí las respuestas de los
10 encuestados. Vamos a comenzar primero con el porcentaje de hombres y mujeres encuestados. Y luego que tengamos ese porcentaje, vamos a elaborar una gráfica circular con el porcentaje de hombres y mujeres. Vamos a comenzar entonces obteniendo la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que encuestamos en estas 10 muestras que obtuvimos. Para ello vamos a hacer uso de una fórmula. En este caso tenemos en Excel una fórmula que nos permite hacer la contabilidad. Esa fórmula se llama contar-si. Entonces colocamos el signo de igual y vamos a colocar contar.si. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a seleccionar el rango, en este caso del género, para saber cuántas personas del sexo masculino y cuántas personas del sexo femenino realizaron la encuesta. Enseguida colocamos una coma y posteriormente vamos a colocar entre comillas lo que sería F para femenino y M para masculino. Como queremos saber para mujeres, vamos a colocar la F mayúscula, cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Y me da una contabilidad de 6. Si nosotros checamos aquí en los datos obtenidos de nuestra tabla, vamos a ver que hay 3 mujeres, 4, 5 y 6. De tal manera que tenemos la contabilidad de mujeres que participaron en nuestra muestra de 10 encuestados. Enseguida vamos a obtener la cantidad de hombres. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si son 10 encuestados, vamos a restarle la cantidad de mujeres y vamos a tener que son 4. De tal manera que vamos a tener una suma total. Colocamos aquí igual a suma, seleccionamos el rango y cerramos el paréntesis. Vamos a obtener un total de 10 personas. Para la obtención del porcentaje de mujeres vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el total de mujeres entre el total de encuestados. Para el caso de hombres vamos a dividir el total de hombres entre el total de encuestados. Hacemos lo siguiente, colocamos igual, seleccionamos la celda B18 donde tenemos el dato de mujeres y esto lo vamos a dividir entre el total y lo vamos a multiplicar por 100. El resultado es 60%. En el caso de hombres vamos a hacer lo mismo, seleccionamos el 4 o la celda B19. Esto lo vamos a dividir entre el total de la muestra, que es 10, y lo vamos a multiplicar por 100. El resultado me da 40. De tal manera que en esta muestra de 10 encuestados tenemos que un 60% son mujeres y un 40% son hombres. A continuación vamos a elaborar un gráfico circular. Este gráfico circular lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la celda donde están las mujeres y los hombres y también vamos a seleccionar la celda donde está el dato de porcentaje de mujeres y hombres. Enseguida nos vamos a ir al menú insertar y en el menú insertar vamos a encontrar el gráfico circular que lo vemos aquí. Vamos a escoger un gráfico circular 3D o ustedes pueden seleccionar el que sea más conveniente. Para saber a quién representa cada una de las proporciones de este gráfico circular, nos vamos a ir aquí donde dice elementos del gráfico. Le damos un clic y aquí donde dice etiqueta de datos, vamos a seleccionar la opción que dice llamada de datos. Esta opción me va a dar en automático el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. A continuación vamos a calcular la media, mediana de la estatura y el peso. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es utilizar una fórmula. La media es el promedio de los datos. Vamos a colocar entonces igual y vamos a hacer uso de la fórmula de promedio. Entonces aquí colocamos promedio y me va a pedir el rango de los datos. Entonces vamos a seleccionar el rango del promedio de lo que sería la altura y el peso. Y comenzamos con la altura. Seleccionamos todo el rango de las alturas y cerramos el paréntesis. El resultado es 1.645 metros. Aquí podemos colocar entre paréntesis metros para tenerlo claro. En el caso de la mediana vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual a mediana. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra en medio. Y vamos a seleccionar lo que sería la estatura. Seleccionamos la estatura
y cerramos el paréntesis. El resultado me da 1.6. Este es el valor medio para la variable estatura. Para la variable peso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual, para el caso de la media, dijimos que es el promedio. Vamos a colocar igual y vamos a colocar promedio. Y vamos a seleccionar los datos del peso. Tenemos aquí los datos del peso, que es en kilogramos, y cerramos paréntesis. Y tenemos una media o un promedio de peso de 65.9 kilos. Para la mediana colocamos igual y vamos a colocar la fórmula mediana. La seleccionamos y vamos a seleccionar los datos. En este caso, los datos que tenemos en esta parte de nuestra encuesta. Cerramos el paréntesis y tenemos una mediana de 64.5 kilogramos. Recuerden que el peso está expresado en kilogramos. Por lo tanto, tenemos que colocarlo. Y aquí tenemos ya el cálculo de la media, de la mediana, para la estatura y para el peso. Enseguida me piden el porcentaje de personas que practican un deporte y elaboro un gráfico circular. Para ello vamos a colocar dos cosas: aquellos que realizan deporte y aquellos que no realizan deporte. Entonces vamos a hacer una contabilidad de aquellos que realizan deporte y de los que no lo hacen. Vamos a ver los datos de nuestra tabla y vamos a ver que aquí en la pregunta 5 hay una pregunta específica que dice: ¿practicas algún deporte? Entonces aquí tenemos algunos encuestados que dicen que sí y tenemos otros que dicen que no. Vamos a hacer entonces la contabilidad y para ello vamos a hacer uso de la fórmula que utilizamos al inicio. Recuerden la fórmula contar.si. Entonces vamos a seleccionar los datos que tenemos en la encuesta. Vamos a colocar una coma, vamos a colocar entre comillas y vamos a colocar la palabra sí para aquellos que realizan deporte. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Y me va a dar una contabilidad de 6 personas que sí realizan deporte. Hacemos la contabilidad. Tenemos aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquellos que no lo realizan también podemos aplicar la fórmula. Simplemente vamos a colocar contar.si, seleccionamos la fórmula y vamos a seleccionar el intervalo de los datos. Seleccionamos el intervalo, colocamos una coma, abrimos la comilla y vamos a colocar la palabra no. Cerramos comilla y cerramos paréntesis. El resultado me da 4. Tenemos entonces el total. Simple y sencillamente hacemos una suma, seleccionamos los datos que acabamos de obtener, cerramos el paréntesis y tenemos que son 10 personas encuestadas. Vamos a obtener entonces el porcentaje de los que realizan deporte y de aquellos que no lo realizan. Para ello vamos a hacer uso de lo que hicimos anteriormente al inicio de la actividad. Vamos a dividir el total de personas que realizan deporte entre el total de la muestra y esto lo vamos a multiplicar por 100. El resultado me va a dar 60. 60% si realiza deporte. Y para los que no realizan deporte, simple y sencillamente seleccionamos el dato de aquellos que no lo realizan entre la totalidad y lo multiplicamos por 100. El resultado da 40. Me están pidiendo elaborar un gráfico circular. Para ello voy a seleccionar aquellos que realizan deporte y aquellos que no lo realizan. Y vamos a seleccionar el rango de porcentaje porque tiene que estar referido al porcentaje de los que realizan o no realizan deporte. Nos vamos aquí al menú insertar y aquí en el menú insertar vamos a encontrar este gráfico. Vamos a darle un gráfico en 3D nuevamente. Aquí donde tenemos este botón de más, vamos a darle clic y nos va a salir este menú que dice etiqueta de datos. Le damos aquí donde dice llamada de datos. Y aquí tenemos que los que no realizan deporte son el 40% y los que sí realizan deporte es el 70%. Vamos con la pregunta 4. En esta pregunta me piden el porcentaje de deporte que practican y elaboro un gráfico de barras. Para ello, previamente ya coloqué el deporte que practica cada uno de los encuestados. En este caso, béisbol, fútbol, básquetbol, tenis y natación. Vamos a obtener el total de encuestados que practican béisbol, fútbol y así sucesivamente.
Vamos entonces a hacer la contabilidad de las personas que practican estos deportes. Para ello colocamos igual, vamos a colocar contar.si y vamos a seleccionar el rango de los datos. En este caso, el rango de datos de las personas que practican algún deporte es la pregunta número 6. Seleccionamos la respuesta de los 10 encuestados. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos una coma, colocamos una comilla y vamos a colocar la palabra béisbol. Entonces colocamos béisbol y cerramos el paréntesis. Tenemos en automático que son 5 personas. Vamos a hacer lo mismo para los demás deportes. Entonces, lo único que hacemos es fijar los datos que tenemos aquí. Colocamos el signo de pesos antes de la F y después de la F. Colocamos el mismo signo de pesos antes de la O y después de la O. Y hacemos lo siguiente. Nos desplazamos donde están todos los deportes. Y vamos a colocar aquí donde dice fútbol, en vez de béisbol, vamos a poner fútbol. Y vamos a ver que solamente es una persona. En el caso del básquetbol, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a colocar básquetbol. Y vamos a ver que son 2 personas. En el caso del tenis, aquí vamos a sustituir, en lugar de béisbol, vamos a poner tenis. Y es una persona. Y en el caso de natación, vamos a sustituir, en lugar de béisbol, vamos a poner natación. Y vamos a ver que es una persona. Vamos a obtener el porcentaje. Para la obtención del porcentaje, vamos a seleccionar la cantidad de personas que practican algún deporte, en este caso 5 personas que practican el béisbol, lo vamos a dividir entre 10, que es la cantidad de encuestados, y lo vamos a multiplicar por 100. El resultado va a ser 50% de los encuestados practican el béisbol. Para las demás, hacemos simple y sencillamente lo siguiente. Vamos a arrastrar este puntito que se encuentra en la parte inferior derecha y vamos a obtener de manera automática el porcentaje de los encuestados que practican los demás deportes como el fútbol, básquetbol, tenis y natación. El resultado de lo anterior me debe de dar 100%. Vamos a hacer la comprobación. Tenemos aquí 60, 80, 90 y 100. Tenemos aquí ya los datos del porcentaje de deporte que practican los encuestados. Vamos a hacer la gráfica de barras y para ello lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar cada uno de los deportes y seleccionamos el porcentaje de los encuestados. Enseguida nos vamos al menú insertar y aquí tenemos una opción que dice gráfico de barras. Entonces podemos escoger las barras verticales o bien también puedes escoger las barras horizontales. Escogemos barras horizontales, lo reducimos y tenemos aquí ya la respuesta de la pregunta 4. Para la pregunta 5 tenemos promedio de horas de sueño. ¿Cómo lo obtenemos? Como es un promedio, vamos a hacer uso de la fórmula en Excel de promedio. Colocamos igual y vamos a colocar aquí promedio. Seleccionamos promedio y enseguida vamos a seleccionar los datos. Entonces nos vamos hacia la parte de arriba y nos vamos a la pregunta número 7. Seleccionamos los datos de la pregunta 7, cerramos el paréntesis y en automático me da la cantidad de horas de sueño de los 10 encuestados, que en este caso es de 7.4 horas. Y ya dimos respuesta a la pregunta 5. La pregunta 6 nos pide lo siguiente: la media, la mediana y la moda de los vasos de refresco que toman al día, en este caso los encuestados. Y vamos a hacer un histograma o un polígono de frecuencia. Vamos a obtener primero lo que sería el promedio o la media. Para ello colocamos aquí igual a promedio, seleccionamos aquí el promedio y vamos a seleccionar los datos. Nos vamos entonces de nuevo a los datos que tenemos aquí en la parte de arriba y vamos a hacer uso de la pregunta número 8, que es la que se refiere a los vasos de refresco. Entonces vamos a hacer una selección y vamos a cerrar el paréntesis. El resultado del promedio de los vasos de refresco que toman al día es de 1.6 vasos de refrescos al día. Para la mediana colocamos igual y vamos a colocar mediana. Entonces aquí seleccionamos mediana
y vamos de nuevo a los datos que tenemos en la parte de arriba. Y aquí vamos a seleccionar los datos. Cerramos el paréntesis y la mediana es de 2 vasos de refresco al día de la muestra seleccionada. Y finalmente la moda, vamos a colocar igual a moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite. Entonces seleccionamos los datos en la parte superior de la pregunta número 8 y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que la moda es de 2 y vamos a corroborar que eso sea cierto. Aquí debe aparecer 2 vasos de refresco como el dato que más mencionaron los encuestados. Ahora, para el histograma y el polígono de frecuencia necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a colocar 4 intervalos. El intervalo 1 va a ser 0 vasos de refresco, es decir, aquellos encuestados que dijeron que no toman refresco. Vamos a colocar entonces de 0 hasta 1. Luego vamos a colocar otro intervalo que va de 1 a 2, es decir, aquellos que tomaron un vaso de refresco pero no tomaron 2. Luego vamos a colocar el intervalo de 2 a 3, es decir, aquellos que tomaron 2 vasos de refresco pero no tomaron 3. Y finalmente vamos a colocar el cuarto intervalo, que son aquellos que tomaron 3 vasos de refresco pero no tomaron 4. Entonces este va a ser nuestro intervalo de 0 a 4. Y aquí vamos a colocar la frecuencia. Entonces colocamos aquí igual contar.si, seleccionamos los datos que tenemos aquí de los vasos de refresco, que es la pregunta número 8. Colocamos una coma y aquí vamos a colocar entre comillas el número 0. Cerramos el paréntesis y en automático me da que tenemos una persona que dijo que no tomó ningún vaso de refresco. Lo demás lo vamos a hacer como hicimos anteriormente. Fijamos los datos, que en este caso son nuestros datos de los encuestados. Aquí tenemos entonces el signo de peso para fijar la cantidad de refresco que tomaron los encuestados. Lo hacemos para la F y lo hacemos para la O, que sería el intervalo donde se encuentran estos datos. Y lo único que vamos a hacer es desplazar los datos hacia abajo. Aquí donde dice de 1 a 2 vamos a colocar 1. Quitamos el 0 y colocamos 1. Aquí donde tenemos de 2 a 3 vamos a quitar el 0 y vamos a poner 2 vasos de refresco. Y aquí donde tenemos de 3 a 4 vasos de refresco vamos a quitar el 0 y vamos a poner el número 3. Si nosotros verificamos, vamos a ver que efectivamente 5 personas tomaron 2 vasos, 3 personas tomó un vaso y solamente una persona tomó 3 vasos de refresco. Vamos a hacer nuestra frecuencia acumulada para que veamos que son 10 datos. Recuerden que aquí vamos a colocar el dato inicial. Enseguida vamos a colocar la suma de la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Ya tenemos aquí 4. Recuerden que la frecuencia acumulada es la suma de los números que tenemos en la frecuencia acumulada. Aquí vamos a colocar 5 más 4 y vamos a tener 9. Y finalmente aquí vamos a colocar 1 más 9 y vamos a tener 10. Y tenemos entonces las 10 personas encuestadas. De esta manera podemos corroborar que nuestros datos están correctos. A continuación vamos a realizar el histograma y el polígono de frecuencia. Para ello nos vamos a ir al menú insertar y vamos a seleccionar la opción de columna, que sería la primera opción. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic aquí donde dice seleccionar datos y aquí donde dice agregar vamos a darle clic. Nos va a pedir el nombre de la serie. Vamos a colocar que esta serie se llame histograma. Entonces aquí voy a colocar histograma. Los valores de la serie van a ser los datos de la frecuencia acumulada. Entonces selecciono los 4 datos de la frecuencia. Me va a aparecer 4 gráficas de barra, que en este caso considera los intervalos de 0 a 4. Le damos a aceptar. Aquí donde dice editar, vamos a colocar los valores de los intervalos, que está representando la cantidad de refrescos que tomaron los encuestados. Le damos a aceptar y en automático me los coloca en la parte de abajo. A continuación vamos a agregar otro gráfico para poder obtener el polígono de frecuencia. Entonces aquí
en el nombre de serie vamos a colocar polígono de frecuencia. Aquí donde dice valores de la serie, vamos a colocar los valores que seleccionamos anteriormente. Le damos clic aquí y le damos en aceptar. Aquí donde dice editar, vamos a colocar los intervalos y le vamos a dar en aceptar. Finalmente vamos a darle aquí donde dice aceptar y tenemos la gráfica de barras de cada uno de los intervalos con la frecuencia con la que toman los refrescos. Hacemos lo siguiente, seleccionamos el gráfico de color naranja, nos vamos a ir aquí donde dice insertar, vamos a escoger esta opción que dice insertar gráfico de línea y le vamos a dar en la primera opción. Esto que acabamos de hacer es el polígono de frecuencia y este polígono de frecuencia pasa en medio de los gráficos de barra que están representando cada uno de los intervalos. A continuación voy a dar doble clic a esta barra azul y aquí donde dice ancho del intervalo vamos a colocar 0 y le voy a dar enter. En automático podemos observar que se eliminó el espacio. El histograma es prácticamente eso, son gráficas de barra que no tienen espacio. A continuación le damos clic secundario y aquí donde dice relleno vamos a colocar algunos de los rellenos que veamos aquí. Aquí donde dice contorno vamos a cambiar el color de las líneas de cada una de las barras. Vamos a ponerle un color que nos llame la atención, vamos a colocarle azul marino y prácticamente vamos a tener esto que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos el polígono de frecuencia y que tenemos ya el histograma, lo único que queda es verificar nuestro eje, el eje vertical. Le damos clic secundario, previamente lo seleccionamos y vamos a darle clic aquí donde dice dar formato. Aquí donde dice opciones del eje, donde dice límite mínimo máximo, vamos a colocar que el mínimo sea -1 y el máximo que sea 5. Recuerden que son 5 personas las que consumieron 2 refrescos y vamos a darle enter. Cerramos aquí la opción. Finalmente tenemos la pregunta 7, la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con tus hábitos. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, probabilidad de un evento A es igual a las personas que presentaron un problema de salud entre el número total de personas. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cuántas personas tuvieron problemas de salud y cuántas no. Entonces nos vamos a los datos, específicamente vamos a consultar los datos de la pregunta número 9. Me está diciendo que únicamente 3 personas tuvieron problemas de salud, ya que contestaron sí en su encuesta. Y aquí vamos a colocar 3. ¿Cuántas personas no tuvieron problemas de salud? Lógicamente 7. ¿Cuál va a ser entonces la probabilidad? La probabilidad está dada por la fórmula que dice que son las personas que presentaron un problema entre el número total de personas. Aquí vamos a colocar entonces igual a 3 entre 10, porque son 10 personas. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces vamos a tener una probabilidad del 30%. Esa sería entonces la respuesta de esta pregunta número 7. Finalmente tenemos aquí la pregunta 3. Con base en la información obtenida, me lo están diciendo claramente, tengo que analizar los datos que obtuve, tengo que analizar los gráficos, tengo que analizar la media, la mediana, y en base a esa información vamos a hacer esta hoja que tenemos aquí y vamos a responder 2 preguntas. ¿Cuántas personas presentan hábitos saludables? Y pregunta número 2, ¿qué tipo de conducta se le podría recomendar cambiar para mejorar sus hábitos? No olvides argumentar tu respuesta. Vamos a hacer referencia al consumo de refresco, vamos a hacer referencia al ejercicio y a la cantidad de horas que dormimos. Es importante también que consideres si tuviste problemas de salud relacionados con tus hábitos. Eso también es muy importante. Estas 4 preguntas te van a dar el panorama para poder recomendar cambios en los hábitos y te van a dar el panorama también para poder mencionar cuántas personas presentan hábitos saludables. Si tú te das cuenta, aquí en la cuestión del deporte vemos que la gran mayoría practica un deporte, pero el 40% no lo practica.
entonces tú puedes mencionar que de acuerdo a tus datos, el 60% sí tiene el hábito de hacer deporte, el 40% no. Y pudiéramos mencionar que las personas que no hacen deporte pueden hacer algo de caminata o ejercicios que puedan hacer en casa. En el caso de los vasos de refresco, vemos que solamente una persona no lo consume, pero la mayoría consume generalmente 2 y podemos hacer mención de que consuman jugos naturales. En el caso de las personas que duermen, vemos que hay personas que no duermen lo suficiente, ya que duermen entre 6 y 7 horas. Entonces podemos hacer aquí una recomendación de dormir más temprano o bien de tratar de alcanzar esas 8 horas de sueño. Recuerda que todo esto lo tienes que argumentar y por eso son importantes los datos que obtuvimos. De mi parte esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algún comentario con respecto a esta actividad, no dudes dejarlo debajo de los comentarios para que yo le pueda dar respuesta y pueda aclarar tu duda.